se venía planificando hace meses, o sea, venimos hablando desde fines del año pasado del cambio de gabinete y aún así parecía que a última hora las cosas se fueron modificando hasta con la, digamos, escena dramática de tener 7 sillas, de 7 a 6, de 6 a 5 en el Salón Bombara. ¿Cómo miras tú el proceso del cambio de gabinete y después nos metemos de lleno al fondo del cambio de gabinete? Bueno, lo mismo ocurrió con el cambio de gabinete pasado, ¿recuerdas tú? Lo que pasa es que la distancia que tiene que transcurrir entre que tú decides cambio de gabinete, o más bien entre que comunicas que va a haber cambio de gabinete y que hay cambio de gabinete, debe ser tender a cero. ¿Ah? El caso más extremo es aquel que, ¿te acuerdas tú? Eduardo Frei pasea en carroza el 19 de septiembre al ministro del Interior y a la mañana siguiente le pide la renuncia al equipo político. Es decir, no se convierte en un tema que paraliza al gobierno, porque desde que tú anuncias cambio de gabinete, nadie va a visitar a un ministro que está pedido o que podría estar pedido y podría cambiar en unas semanas más. Yo creo que la primera decisión correcta fue no escuchar los consejos de quienes le decían dilate el cambio de gabinete hasta la elección, porque eso habría significado paralizar al gobierno en la práctica por los 2 meses y además implicarlo en la elección, es decir, tropezar 2 veces en la misma piedra, porque ya cometió el error de convertir en un plebiscito a su gestión el plebiscito del 4 de septiembre, habría cometido un segundo error convirtiendo en plebiscito la elección del 7 de mayo. Parece el sino de este gobierno que cuando las cosas tienen que andar bien, algo ocurre, alguna zancadilla, alguien pone un palito, en fin. Cuesta entender que un cambio de gabinete tan madurado en tanto tiempo tenga siempre incidentes. Ocurrió la primera vez y ocurrió ahora por segunda vez y seguramente ocurrirá por tercera. Ahora, Pepe, hablemos un poquitito del cambio en sí mismo, porque más allá de probablemente, digamos, el gran elemento, ¿no?, que es una renovación completa del elenco en la Cancillería, este cambio de gabinete a muchos deja con gusto a poco porque hay preguntas o dudas sobre por qué el presidente no hace modificaciones en varios otros ministerios que parecían, por distintas razones, también no estar generando el trabajo que uno esperaría. Minería, educación, quizás algunos mencionaban economía, el Ministerio de la Mujer, el mismo caso de Desarrollo Social. O sea, un cambio de gabinete menos profundo de lo que se auguraba. Menos y más al mismo tiempo, porque francamente yo al menos no esperaba el positivo cambio que tuvo Cancillería. Yo tenía claro de que si sacaba a uno tenía que sacarlos a todos, porque en la Cancillería había un problema de tensión y no personal, tensión política, de enfoques distintos entre la canciller y sus 2 subsecretarios. En consecuencia, haber hecho un cambio y un cambio tan relevante, porque en la práctica significa reconocer el camino equivocado de resistencia a la inserción internacional en lo cultural, en lo económico, en lo político, y reclutar a una persona que es de la casa, además, conoce muy bien la Cancillería y por lo tanto no va a tener problemas para mandar, y luego para implementar una línea que ha sido su línea toda la vida, que es la línea de profundizar la inserción económica internacional de Chile. Y ese es un reconocimiento, diría, más que implícito. Creo que fue muy positivo también el cambio en obras públicas. A mí me parece que Obras Públicas es el ministerio con más recursos del Estado de Chile, es el que más aporta a la imagen de los gobiernos, a la capacidad del gobierno de intervenir en la generación de empleo, en el dinamismo económico, en fin, y estaba fallando en eso. Nunca había habido, fíjate, un ministro de Obras Públicas tan poco conocido. Piensa tú que de ahí salieron 2 presidentes, Eduardo Frei Montalva y Ricardo Lagos Escobar, porque es un ministerio que da la oportunidad de recorrer todo Chile, de interactuar con empresarios, con militares, con trabajadores, en fin. Uno habría esperado, por supuesto, 2 o 3 cambios más, pero uno entiende también las dificultades
políticas. De hecho, obviamente, este cambio incluso le llevó dificultades políticas que han tenido algunas consecuencias, pero menores. ¿Ya? Pero el hecho mayor es que el cambio de gabinete, no esperaba yo un cambio de gabinete que señalara un cambio de dirección, sino más bien un reforzamiento de la dirección enfilada después del cambio de gabinete post-plebiscito. Ya, Es pero decir, siguiendo esa línea argumental, uno hubiese imaginado, perdona, se que se hubiese... refuerza el eje Marcel, Toá y compañía, ¿no? Ya, claro, pero por ejemplo, hay ministerios que generalmente suelen rendirle a un gobierno en términos de imagen, como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Social, y ahí el presidente no hizo ninguna modificación. Efectivamente, yo pensé, en el caso de Giorgio Jackson era en la práctica, creo yo, su propia decisión. No lo está haciendo mal en este ministerio. No, No pero lo no está lo haciendo logra mal, destacar. efectivamente, pero yo creo que puede hacerlo. Yo pensé sí que él iba a recuperar su diseño original, que era ir a hacer un doctorado a Londres, pero seguramente en la conversación con el presidente prefirió seguir al pie del cañón, a pesar de que efectivamente no está siendo hoy contributivo a la ampliación de la base de apoyo del gobierno. Y el Ministerio de la Mujer es un ministerio, es una ministra del riñón del presidente. ¿Ah? Es cierto que nunca había pasado que en el Ministerio de la Mujer no le permitiera a la ministra convertirse en una persona popular, nunca había pasado, tan bajo nivel de conocimiento y tan bajo nivel de respaldo. Yo creo que tiene que ver mucho más con la agenda que con la persona. Es decir, la agenda que ha llevado adelante es una agenda de minoría. Ha estado preocupada de la representatividad de las disidencias sexogenéricas y de la creación de la subsecretaría LGBTIQ+, en lugar de las reivindicaciones que son universales de las mujeres, porque la causa de la mujer es una causa nacional. Ahora, yo creo que el gobierno se puso en ese registro cuando preanuncia, y digo preanuncia porque no hay proyecto todavía, retomar la demanda de esa lacuna universal. Lo que tiene que hacer ese ministerio y el gobierno, obviamente, es tomar las causas de las mujeres y no exclusivamente del movimiento feminista. Ya, que es probablemente una de las dificultades que ha tenido el gobierno, es decir, que la gente no se identifica con el concepto del feminismo porque quedó probablemente capturado desde un punto de vista político-ideológico. Exacto. Ahora, Pepe, ¿tú miras esto como una reivindicación propia de la concertación o no necesariamente? O sea, lo que se reivindica, obviamente, es la experiencia. ¿Ah? Entra, o digamos, se refuerza la presencia de generaciones que estuvieron ausentes en el primer diseño. Obviamente, se reequilibra el peso relativo que tienen ambas coaliciones en subsecretarios, donde el desequilibrio era gigantesco, y eso refleja mucho más la realidad de hoy que la realidad previa a la elección presidencial, digo, que hizo que en el decir de Jackson la presencia de la ex concertación fuera un segundo o tercer anillo, pero la realidad de hoy es que ese tercer anillo hoy día está conduciendo el gabinete. No llegaré al extremo de lo que dijo Carlos Peña, de que está gobernando Carolina Toá, pero claramente la hegemonía en el gabinete, la hegemonía en la conducción de gobierno ha cambiado. Y con este cambio de gabinete se ha reforzado esa nueva hegemonía. En el entendido de que el presidente Boric y probablemente más él, que incluso a prueba de dignidad, se ha terminado convenciendo de la necesidad de tener que gobernar con una parte del eje progresista de la histórica concertación. ¿Cuántos problemas le puede traer esto en su relación con su núcleo más duro del Frente Amplio? Es que yo creo que ha sido un lento caminar, ¿ah? Y obviamente le ha traído problemas, pero el Frente Amplio es un movimiento muy reciente y que está madurando junto con el presidente. La maduración del presidente ha sido vertiginosa. ¿Ah? Algunos incluso acusan acrobacia,
por cambio de posición. Yo lo que digo es que empezó a conversar con una realidad que desconocía, o por lo menos desconocía en su profundidad, y por lo tanto ha cambiado en materia internacional, ha cambiado en materia de migración, ha cambiado en su relación con el orden público, ha cambiado en su visión del conflicto de la Araucanía, ha cambiado en su disposición a relacionarse con el mundo privado y el empresariado, en fin, está teniendo la maduración que exige la necesidad de gobernar. Ahora, es cierto que su coalición madura menos rápido, pero madura igual. Pero una cosa es que maduren y asumir que hay ciertas cosas que probablemente no les gustaban y que las tienen que hacer igual, y otra es ceder terreno desde el punto de vista de decisiones que tienen un componente ideológico. Efectivamente, pero yo creo que han tomado conciencia de que son minoría. Y el que no ha tomado conciencia es ciego, porque ese aislamiento, esa falta de sintonía con el sentido común popular, los llevó a sacar 38% en el plebiscito del 4 de septiembre. Y después de eso, en verdad, no modificar comportamiento, no modificar inclusión en el gobierno, en fin, sería ceguera. Pepe Out, déjame preguntarte ahora por esto otro, porque el gobierno parte de hace un puntapié inicial para el relanzamiento del gobierno en este nuevo año, ¿no? O sea, ya cumple un año y trata como de, no sé si borrar o cuenta nueva, pero mostrarse en la gesta de mejorar la gestión y de tener un gobierno permanentemente trabajando y ojalá muy en sintonía de lo que la ciudadanía está pidiendo. Pero, ¿qué más tiene que hacer el gobierno para reconectar con el ciudadano? Un gobierno que tiene bajos niveles de valoración. Yo creo que el gobierno tiene que hablar menos y hacer más. Y yo creo que el presidente captó esa disociación entre mucho texto y poco resultado. Tiene que profesionalizar su actividad, hacerse menos autogoles, naturalmente. Y toda la modificación que hizo, yo creo que concuerdo contigo, pudo haber sido más, y espero que a partir de mayo sea más todavía. Necesita eficientar, si es que existe ese verbo, necesita aumentar los resultados, la concreción de sus mensajes, y necesita a nivel parlamentario, como dijo el presidente, conversar hasta que duela, y más bien conversar doliéndole, porque el fracaso, por ejemplo, de la reforma tributaria tiene que ver básicamente con eso. Uno no puede emprender reformas tan profundas pensando que va a depender de 2 o 3 votos, 2 o 3 votos independientes, 2 o 3 votos móviles, 2 o 3 votos que son frágiles. Tiene que conseguir mayorías más amplias. Yo me reía porque ellos decían, no, si tenemos amplia mayoría, aspiramos a 80 votos. Y se requería 70 y 78. Es decir, uno no puede aspirar a aprobar reformas tan importantes, claves para además tu funcionamiento posterior, por un par de votos de colchón. Tienes que conversar con la oposición, tienes que conversar en este caso a última hora, conversando con demócratas, incluso demócratas cristianos, conversando a última hora, para qué decir con el partido de la gente, en fin. Con ningún partido de la oposición, una conversación para consensuar. Fíjate que cuando nosotros hicimos la reforma tributaria con Bachelet, teníamos mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, conversamos naturalmente, porque tú no puedes emprender reformas tan relevantes con mayorías tan frágiles. Ya. Ahora, ¿tú das por descartado que el gobierno no haga un nuevo ajuste ministerial después de las elecciones, que se haya guardado algunas cartas del presidente para hacer un ajuste después en mayo? No, para nada. Para nada. Es evidente que mira, el problema de los ajustes de gabinete es que no es solo la evaluación en específico de un ministro lo que hace que éste salga o se quede. A veces un ministro bueno sale y a veces un ministro deficiente se queda,
porque esto es como el pool, pues tú golpeas la pelota, la bola 4 y cae la 14. ¿Ah? Claro. Entonces a veces alguien se quedó porque si no se desequilibraba en el género, alguien se quedó porque si no se desequilibraban en términos de las coaliciones, en fin, son varios factores los que se movilizan y deben conversar unos con otros para determinar un cambio. Entonces no es solo la pura evaluación, a mí me va bien y por lo tanto me quedo. Yo conozco ministros muy buenos que han tenido que salir en su momento. Una última cosa, el presidente no nombró ministro del Partido Liberal y esto terminó provocando la renuncia del presidente de la colectividad y hay un malestar evidente, donde se sienten ya derechamente humillados. ¿Tú cómo miras eso y cuánto efecto puede tener el gobierno? Bueno, el Partido Liberal es un partido pequeño, probablemente junto con el Partido Radical el más pequeño de la coalición. Y lo que está mostrando primero es que la nueva política es igual que la vieja política. ¿Ah? Porque digo una cosa, ¿qué diferencia puede hacer para un partido tener un ministro o no tenerlo? ¿Ah? Respecto de un gobierno, cuando tú tienes un parlamento, tienes un programa, coincides con él, en fin, la diferencia conceptual es ninguna. La diferencia práctica es probablemente que tú uses eso para reclutar más personas de tu partido o para favorecer a tus parlamentarios y a tus alcaldes. Uh-huh. En fin, yo creo, fíjate, que está mostrando el Partido Liberal que es un partido como los otros, que tiene la misma visión del cuoteo que tienen otros partidos. Yo no creo que tenga consecuencias graves. ¿Ah? No creo que sea tampoco una cuestión muy relevante. En realidad siempre va a haber alguien que queda descontento, no se puede hacer cambios de gabinete incruentos. Siempre hay alguien, por supuesto, que se siente y es perjudicado. Muy bien, pues te queremos agradecer, Pepe Out, esta conversación. Nos va a dar todo material en todo caso la siguiente semana porque vamos a ir viendo cómo se va aceitando esta máquina y este nuevo gabinete también, aunque no haya sido una transformación muy profunda. De todas formas, implica también el echar a andar con los estilos propios, ¿no?, de cada ministro esta nueva etapa. Te quiero agradecer, Pepe Out, el que haya conversado esta mañana con nosotros. Gracias a ti, chao. 8 de la mañana con 26 minutos.